Pues seguimos con ustedes. Muy buenas tardes, queridos oyentes, en ese programa de la Pica en Flandes. Después de abordar esta primera parte de una forma extensa, porque es la parte más extensa de las dos en que dividimos nuestro programa, el tema de la corrupción política. Vamos a abordar en esta segunda parte de una forma bastante más abreviada, pero yo creo de una forma más concisa por la brevedad del tiempo del que disponemos, que es el que es, y lamentamos no tener más, porque nos falta tiempo. El tema de las amenazas de guerra en Europa, a raíz de lo que parece cada vez más evidente, una victoria de Rusia en su conflicto con Ucrania y luego ante las declaraciones recientes de Macron diciendo que había que enviar soldados de la OTAN a defender Ucrania. Incluso el otro día, no sé si tuvieron ocasión de verlo en televisión, el programa Horizonte, en un enfrentamiento bastante tenso entre el coronel Baños y un eurodiputado del PP español que defendía pues, que el ejército de Zelensky es el ejército de Europa y que Zelensky defiende a nuestras democracias. Bueno, será en todo caso nuestra corruptocracia, ¿no? Pero bueno, es un tema muy polémico en el sentido de que cada vez hay una retórica cada vez más violenta en los medios de comunicación, sobre todo en los principales, el diario El País. Parece que nos están mentalizando para un conflicto. Y esto es una cosa que lógicamente nos preocupa mucho y tenemos que debatirlo, siempre desde distintos puntos de vista, pero sobre todo con una honestidad intelectual y sobre todo para dar criterio a una opinión pública. Nuestra posición no es monolítica, es patriótica, pero no es monolítica. Don Fernando nos va a hacer una primera breve introducción y luego tendremos un turno de intervenciones de todos. Adelante, don Fernando, por favor. Bueno, pues como ya ha dicho Guillermo, estamos que los tambores de guerra resuenan de nuevo por Europa, no solo, digamos, en Ucrania, donde, digamos, la guerra ya lleva más de 2 años presente y activa, luego tendremos un poco más de ella, sino ya en muchos países europeos ya no hay el discurso melifluo de paz en el que solíamos estar durante tanto tiempo, sobre todo desde la caída del muro y donde parecía que íbamos a vivir en una época dorada, pese a que no se aprendió un poco de la guerra de Yugoslavia, se creía que era una cosa única. Y tenemos, pues eso, declaraciones sobre el posible envío de tropas a Ucrania, lo cual sería, digamos, el agramiento de un casus belli. Mensajes por los parte de los gobernantes de varios países, sobre todo en el este de Europa, en el sentido de que hace falta prepararse para la guerra, también en el norte. Recordemos que un país tan tradicionalmente neutral como Suecia, el país que más años lleva de paz del mundo, desde 1815, la última vez que luchó fue contra Napoleón, ya es tiempo, ha querido abandonar su posición neutral y entrar en la alianza porque considera que ahora no es conveniente estar solo en esta situación del mundo y, digamos, esto es esta amenaza que crece, sobre todo, digamos, ante el reforzamiento y el avance de Rusia en la guerra de Ucrania, donde sí hay que admitir que su actitud durante el primer año fue un auténtico desastre. Recordemos cómo falló todo su plan inicial, cómo después se vio obligado a retirarse prácticamente en desbandada ante las ofensivas ucranianas en Kharkov y en la zona de Gerson. Tuvo que recurrir a unos mercenarios contratados para lograr en el verano unos avances en la toma de Bakhmut, pero muy lentos y con gran esfuerzo y bajas. Pero sin embargo, en la situación que tenemos ahora, pues han logrado volver a tomar otra ciudad con mucha más rapidez, en mucho menos tiempo, con más avance y presionando, digamos, prácticamente en toda la línea de frente. Porque, digamos, han hecho dos cosas. Primero, una estrategia política que ha sido muy acertada,
por mucho que se dijera, yo recuerdo cuando en el 2022 se decía, es que Putin está loco. Pues a ver, nadie gobierna el país de mayor superficie en la Tierra y con bastante población estando loco. Y la estrategia ha sido asustar con la amenaza de escalada de la guerra. Una amenaza de escalada de la guerra que, si bien ha hecho moderar mucho y controlar cómo se hacían los envíos de armas a Ucrania. Y esa situación ha hecho que prácticamente se dependía de Estados Unidos, que tenía menos reparo que Europa, pero cuando Estados Unidos se ha visto envuelto en problemas políticos y ha frenado el envío de armas, Europa no ha sabido, digamos, tomar el relevo porque la industria de defensa europea ha sido prácticamente desmantelada y muy reducida en estos años de paz. Y por tanto se le prometió a Ucrania 1 millón de proyectiles de artillería de 155 milímetros y no se va a llegar a cubrir el 30% de esa cuota. Y la guerra es una guerra de desgaste, como la Primera Guerra Mundial, que lo que hace es sobre todo consumir artillería. Y ese ha sido un gran acierto y después pues han ido aprendiendo mucho de qué funciona en la guerra, qué no y qué les ha ido bien y pese a las bajas pues estaban ahora en una posición mucho más fuerte que la que estaban hace un año. Y ya, bueno, pues a ver qué opinan sobre esta situación, pues mis contertulios, que seguro que tienen cosas más interesantes que decir. Muchísimas gracias, don Fernando. Cedo la palabra a nuestro general Pez Alemán. Adelante, mi general. Quiero ser corto para dejar sitio a los demás, pero hay que tener en cuenta una cosa. Siguiendo la teoría de Clausewitz, la guerra no es más que la política por otros procedimientos. Y la verdad es que hemos estado hablando antes de la pobreza, cuando no de la vileza política en España, pero es extensible a Occidente en general. Entonces, la política occidental y de la Unión Europea en particular deja mucho que desear. Y estos señores son capaces de llevarnos a donde sea si no tenemos ninguna capacidad para evitarlo. Entonces, el motivo, la guerra se hace de muchas formas, pero se está cogiendo la mente de las sociedades, de los ciudadanos, mediante la tecnología especialmente, y si siempre la influencia del poder y el arrastre del poder al ciudadano medio, al ciudadanito de a pie, es tremenda, pues ahora mismo estamos en esa situación. Hay un grupo de burócratas corruptos y políticos que no sé por dónde quieren ir, pero lo cierto es que están tomando unas decisiones y haciendo unas declaraciones que, vuelvo a repetir, es difícil de interpretar entre la información y la desinformación con la que se nos ataca, que lo único que hace es meter miedo a la población en general. Hablan de una guerra este año, no para el año que viene ni para pasado. No sé si esperarán a las elecciones de la Unión Europea o antes de ellas. Depende de lo que interese a esos que manejan el mundo desde la élite y les importamos un bledo todos los demás. Eso es una cosa clara, porque lo que sí es cierto es que Europa, después de años y años y años, se ha desentendido tanto de una política exterior común como mucho más todavía de una política de defensa. Y ahora mismo Estados Unidos está entrando en una crisis también política y ya el señor Trump, que parece ser que va a ser el ganador, ya dijo que primero América, First America. Así que no creo que tenga ganas de, y además lo ha dicho él, de estar aquí salvándole y limpiando lo malo que está
haciendo la política europea. Y nada más, que lo dejo así. Aquí puede pasar cualquier cosa porque es la voluntad política, y peor que la política, la voluntad de esos cerebros que andan por ahí y que mandan a los políticos corrompiéndolos, y los otros dejándose corromper. Yo no veo una solución fácil y es muy difícil el poder decir algo que tenga un razonamiento lógico de si va a haber o no va a haber. Pero desde luego lo que están metiendo es el miedo en el cuerpo a todo el mundo. Y dejo más opiniones, Ana. Muchísimas gracias, mi teniente general. Adelante, mi general Cifuentes, por favor. Muchas gracias. Coincido con lo que han dicho mis antecesores en la opinión. Muy brevemente, de los últimos acontecimientos, la retirada de Ucrania de la localidad de Avdiivka, pues muestra que el frente está estabilizado y que cualquier operación ofensiva va a dar más pérdidas que ventajas, ¿no? Hay una real guerra de desgaste. Y ya lo había sufrido Rusia previamente cuando tuvo su propia ofensiva y recibió de lo lindo. Hay una guerra de desgaste con un montón de muchísimos miles de fallecidos. No hay que olvidar que ha sido muy importante la intervención junto al ejército ruso de las milicias prorrusas, que son conocedoras del terreno. Es decir, hay unas milicias y el ejército. Las milicias prorrusas han tenido una actuación muy destacada en parar esta ofensiva ucraniana. Bueno, siempre digo lo mismo, no olvidemos que el ejército ucraniano está intentando recuperar un territorio ocupado por Rusia que no quiere ser recuperado, porque es al 90% prorruso. Esto es tremendo. Y hay que ponerse en la piel de los soldados ucranianos y de sus familias. Difícil misión tienen. Y debe haber un dilema tremendo en la población civil ucraniana balanceando objetivos con fallecidos, ¿no? Esta situación de bloqueo es la que está impulsando a los países europeos a insistirle a Ucrania para que acepte algún tipo de acuerdo que dé fin a la guerra. De forma directa, vamos a buscar alguna negociación. De forma indirecta, te vamos a retirar parte del dinero, del crédito, no te vamos a dar todo el material, porque, en fin, hay una cierta presión sobre el presidente ucraniano para que llegue a algún tipo de acuerdo. Pero ese acuerdo, sin duda, tiene que pasar por el reconocimiento de una situación especial de autonomía para el Donbass, porque eso Rusia no se lo va a devolver. Ahora, por otro lado, las posibles aspiraciones rusas de ampliar el colchón territorial con la OTAN, pues está siendo respondida de este occidente con varios avisos, más o menos claros. Yo he tomado nota de vuelos de aviones americanos sobre Ucrania, manifestación del presidente francés de la conveniencia de desplegar tropas en Ucrania, refuerzo de capacidades e incremento de presupuesto de defensa en todos los países occidentales, refuerzo de tropas de la OTAN en los países bálticos, se ha abierto una nueva misión de refuerzo de la OTAN en Eslovaquia y está ahí una brigada española, y luego la entrada de los nuevos países nórdicos en la OTAN. O sea que hay una serie de indicios de un fortalecimiento en cuanto a capacidades militares que debería ser una señal disuasoria para el presidente Putin, ¿no? Que vayan a ser efectivos estos avisos, bueno, ya veremos. Como sean, desde luego, como las múltiples medidas de bloqueo económico y bloqueo de cuentas en bancos que llevamos haciendo y que no han servido para nada, pues difícil lo tenemos. Una negociación se intuye difícil sin pérdida de territorio ucraniano. Para la negociación, Ucrania necesita tener algo en la mano. Así que yo veo lo más probable es que en cuanto pueda, Ucrania va a volver a girar la cabeza hacia Crimea y si no llega a recuperarla, al menos aislarla del resto del territorio controlado por Rusia. Pero algo tiene que tener en la mano para esa negociación que se avecina. Y sigo pensando que la solución de Rusia sigue estando en el propio pueblo y ejército ruso y su rebeldía ante el elevado número de bajas que está provocando un cansancio evidente y oposición a la guerra. O sea, como no haya un movimiento de rebelión interna que desalojar a Putin, lo veo difícil, aunque se ve que sigue gobernando con mano de hierro y no se vislumbra a corto plazo. El general Fontela les conoce bien, nos podrá decir si esta opción es posible, mi general. Muchísimas gracias, mi general, por su opinión. Cedo la palabra al general Fontela. Adelante, mi general. Pues yo lo que pienso es que el conflicto en Ucrania, no de Ucrania con Rusia, sino en Ucrania, está focalizado. No veo el interés que hay en extenderlo de forma territorial o de forma vertical, ¿eh? No veo el interés. Y también me sorprende las declaraciones del presidente de Francia diciendo desplegar fuerzas en Ucrania, tropas en Ucrania. ¿Van a desplegar las feministas en Ucrania?
van a despegar los gays, van a despegar los LGTBI, van a despegar su primer ministro, va a despegar los hijos de los políticos de Ucrania. ¿Quién va a despegar de Ucrania? No entiendo esa política, de presionar a Rusia más de lo que se debe. Es un conflicto focalizado y hay que intentar que siga focalizado. Después, a mí el conflicto de Ucrania, la verdad es que me pilla muy lejos. No creo que Rusia nunca ha sido una amenaza para España, nunca ha sido una amenaza para España, desde el punto de vista territorial. Y sin embargo, tenemos totalmente olvidado nuestro flanco sur, donde hay una inmigración que se parece mucho a la Marcha Verde, es una invasión más que una inmigración incontrolada, es una invasión pacífica en teoría, porque cuando está aquí ya no son tan pacíficos. Y después estamos bajo el control de una narcodictadura como es Marruecos, que como hemos visto, que nos ha costado la vida a la indefensión que tenemos y la falta de control que tenemos del estrecho de Gibraltar. Si somos incapaces de controlar el tráfico en lancha del narcotráfico, ni la inmigración y la inmigración masiva, ¿qué vamos a hacer en el frente del este si no cuidamos nuestro propio patio? ¿Para qué vamos a defender la la integridad territorial de Ucrania cuando somos incapaces de recuperar el peñón de Gibraltar? Que ahí no, casualmente ahí no para ni una lancha de narcotráfico ni ningún inmigrante. Nada más. Con la hablando de la importancia o el interés de Rusia por España, pues parece ser que aunque se está ocultando una vez más, como todo, que somos marionetas en sus manos, está ahí la parte rusa de su intervención en el tema catalán, que ahí parece que tiene algo más de interés en desestabilizar algo. Luego, también ahí es importante, lo que pasa es que no se puede ir a Ucrania a defender esas cosas, eso hay que poner el pie en pared, pero en Tarragona, no en Kiev. Bueno, pero eso ha contestado muy bien el ministro de Asuntos Exteriores ruso. Puigdemont no está en Rusia. Puigdemont, Sí. el que no devuelve a España es Bruselas y Alemania y los países. Así que debilitar a España es bueno para todos los países. Para Rusia, para Estados Unidos, y para Alemania y para Francia. Francia ha sido Ahí también nuestro estamos de enemigo acuerdo. natural. Con la ETA, apoya a la ETA y ahora está apoyando a Puigdemont, igual Bruselas, igual Alemania. Luego, no le echemos la culpa a Rusia, que aquí hay muchos gorriones comiendo trigo. Claro que sí, y sobre todo cuando les echan el trigo a los pies, como está haciendo el ministro de Asuntos Exteriores y nuestro presidente de gobierno, que Dios le tenga en su casa, pero sin moverse. Y ahora creo que se ha ido a Chile, con tal de no estar por aquí cerca y le hagan alguna pregunta. Así es, así es. Magnífico el debate. Cedo la palabra rápidamente al coronel Collis. Adelante, mi coronel, por favor. Bien, yo creo que se está creando en Europa un falso peligro, un falso ambiente de peligro ante Rusia. No creo que Rusia sea ningún enemigo para Europa. Entre otras cosas porque su presupuesto militar es un 14avo del de los Estados Unidos. Han demostrado en la guerra de Ucrania que tienen un ejército malo. Es decir, no está a la altura de ningún ejército occidental, con un armamento obsoleto, con un espíritu en sus tropas regular, con una dirección de la guerra y un planeamiento deficiente. Es decir, que a una nación de 160 o 170 millones de habitantes, enorme, llena de recursos, no puede con una nación que es como España, con 40 millones de habitantes y una extensión territorial pequeña, sin defensas naturales. Por lo tanto, yo creo que es pues como las serpientes de verano que inventan los periodistas, pero una serpiente de invierno. A lo mejor, bueno, sí, siempre conviene que Europa pues sea capaz de autodefenderse. No digo que no, pero toda esta alarma que se está creando, yo particularmente no me la creo.
Muchísimas gracias, mi colega Collins, por su aportación. Yo simplemente, para cerrar, hacer los siguientes comentarios. En junio de este año tenemos elecciones en la Unión Europea, al Parlamento Europeo. Creo que es el 6 o 7 de junio. Pero en marzo, en este mes, también hay elecciones presidenciales en Rusia y se presenta el presidente Putin y las expectativas de voto rozan ya el 80%. Ha habido un apoyo creciente en estos 2 años a la dirección política del país. Al principio había recelo, es evidente, hubo manifestaciones en contra, pero la población es la que es. Y en cuanto efectivamente el Donbass ya ha sido incorporado a la Federación Rusa, es que realmente ya no hay vuelta atrás, como decía el general Cifuentes. O sea, ahí ya no puede haber negociación posible al respecto de ceder o devolver ese territorio. Además, como bien se ha señalado, es un territorio, digamos, de población de habla rusa, o sea, es de rusos, realmente. Por lo tanto, bueno, pues no deja de ser una imposición por la vía militar una situación de hecho. La situación de hecho es que la población era rusa. Y por otro lado, también tengamos presente que es un factor a tener muy en cuenta, es la diáspora. Se habla mucho de los millones de personas de ucranianos que se han exiliado a Occidente, pero es que a Rusia ha habido un traspaso de población de 10 millones de personas. Es decir, Ucrania, económicamente, su Producto Interior Bruto se ha reducido a un 50% mínimo. Es decir, está devastada económicamente, pero poblacionalmente está despoblada. O sea, los jóvenes se han ido, no quieren luchar. Y una parte sustancial se ha ido a Rusia. Es decir, al final, la gran perdedora es la propia Ucrania, que se ha metido en un conflicto cuando, objetivamente, yo creo desde el principio, no te puedes guiar por los falsos cantos de sirena de los ingleses y los estadounidenses. Te vamos a apoyar hasta el final, ya vemos al final, no hay armamento. Adelante, mi general, por favor, que nos queda un minutito. A Ucrania la han metido, no se ha metido ella. Exacto, La han exacto. metido. Y además la han Y metido, yo creo que desde el 2014, con el Euromaidán, cuando se rompió la baraja y se rompió la convivencia entre, digamos, la Ucrania occidental y la rusa, y ese momento habrá que ver quién lo ha determinado y el conflicto empieza ahí. Y No se sé, puede pero generalizar por interés del que lo organizó. Se puede generalizar por el interés del que lo metió, no de otro. Ante eso, Europa se da cuenta ahora que se ha estado tocando las narices en lo que a defensa se refiere, defensa común, y somos incapaces, ya puede decir lo que sea el señor Putin o el coronel Collins, Europa con Rusia no tenemos nada que hacer por mucho ejército que tenga. De hecho, se está pensando en volver a hacer el servicio militar obligatorio. En España quedó suspendido, no se quitó de encima, pero yo me imagino qué pasaría ahora si se pusiera otra vez el servicio obligatorio en marcha. Vamos, estaría encantado de no estar en activo. Creo que el coronel Collins quería añadir algo. Adelante, mi coronel, sí, por favor. pero que si no creo recordar mal, fue Rusia la que invadió Ucrania, ¿no? No Ucrania, Rusia. No, pero Ucrania adoptó una postura que obligó a que Rusia se metiera en el Donbass. Pero bueno, eso ya, cuando hay agentes tan altos y con tan poca información, es difícil ponerse de un lado o de otro. Yo de luego no me atrevo. Muy bien, pues Y efectivamente. solamente una pequeña puntualización sobre las capacidades de la Unión Europea. Recordad que hace no demasiado tiempo hicimos un programa sobre hablamos de la brújula de defensa de la Unión Europea y se preveía una fuerza de actuación conjunta rápida de 5.000 hombres. No me contarás dónde vamos a ir con eso en una guerra como la de Ucrania. Bueno, efectivamente, queridos oyentes, un baño de realismo es este programa y sobre todo, digamos, de libre opinión, porque aquí todos hemos opinado libremente y como ven, pues efectivamente no hay un único criterio, sino simplemente ponemos sobre la mesa argumentos que desde luego el mundo cívico-militar va a apreciar para sacar sus propias conclusiones. Es decir, como bien ha dicho el general Pérez Alemán, teniente general, no tenemos toda la información.
pero al menos tenemos criterios y distintos puntos de vista que ponemos sobre la mesa, porque no tenemos una posición monolítica como Unión Europea, sino distintos puntos de vista, y ahí, ahí está la búsqueda de la verdad y la honestidad intelectual de aquellos que los exponen. Pues desde luego, muchísimas gracias, querida mesa de debate, ha quedado un programa magnífico y les emplazamos, Dios mediante, a que sigan con nosotros, digamos, la semana que viene, porque esto va a seguir dando que hablar y seguiremos opinando como hemos hecho desde el principio del conflicto. La PICA en Flandes ha creado un criterio desde el principio del conflicto y hay que reconocer, y yo lo digo sinceramente, ha sido el mejor criterio que ha habido en los medios de comunicación españoles. Somos un programa, vamos a decir, minoritario, pero aquí ha habido mucha opinión y mucho criterio. Y mucha verdad y mucha honestidad intelectual. Mientras otros han callado y han mirado a otro lado, aquí se ha dicho la verdad desde el principio. Nada más que los oyentes sigan como nosotros, les esperamos la semana que viene.